Ok, Lucas se menciona, su persona se menciona solamente 3 veces en todo el Nuevo Testamento. Ok, en Colosenses capítulo 4, vamos a ver ese pasaje. Colosenses 4 y el verso 14. Colosenses 4, 14. Pablo está despidiendo esta carta que él escribió y dice: os saluda Lucas, el médico amado. Qué bonito título, ¿verdad? El médico amado. Y Demas. Esas dos personas y nos menciona ahí, pero ahí menciona a Lucas y lo menciona como médico amado. ¿Qué deducimos de eso? Pues que Lucas era doctor, era médico, esa era su profesión. Él era un médico. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Y los versos 14 y 15, perdón, los versos 9 y 11. ¿Okay? El apóstol Pablo está en la cárcel por predicar el Evangelio. Y en 2 de Timoteo 4:9 dice: procura venir pronto a verme. Esto es a Timoteo, le está escribiendo la carta a Timoteo. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Qué triste, ¿verdad? Demas, era un compañero de Pablo, predicaban el Evangelio, y Demas le dio la espalda a Cristo y se fue al mundo. Okay. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, pero ellos no abandonaron el camino, ellos nomás partieron a otro lugar, estos dos. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Y ese verso lo vimos el miércoles, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando estamos hablando de Marcos. Ok. Pablo está en la cárcel, está solo, y solo Lucas está con él. Okay. Y luego en Filemón, capítulo 2, y cuando lo encuentre puede decir amén. ¿Alguien lo tiene ya? Filemón capítulo 2. Si ya lo tiene, puede indicar con un amén. ¿Alguien más? No tiene capítulo 2, hermanos. Pongan atención. Ok. All right. Porque hay un amén por ahí. No sé de quién sería, pero tiene un ratito para arrepentirse. Okay. Es nomás una carta cortita, nomás un solo capítulo tiene. Verso 23 y 24. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Estos son los únicos 3 lugares que en el Nuevo Testamento lo menciona a Lucas por nombre. Y como ya vimos, por profesión él era médico, era doctor. Y también de lo que vemos aquí es que ese era un hombre fiel. Era un hombre fiel y era un amigo muy cercano del apóstol Pablo. No solamente un compañero en el ministerio, sino un amigo. Un amigo. Y parece, especialmente el segundo pasaje que leímos en 2 de Timoteo, que Pablo se apoyaba en Lucas, que Lucas era su amigo, no solamente compañero del ministerio. Hay veces que en la iglesia cometemos errores, y uno de los errores más grandes que cometemos es que a veces creemos que los pastores no tienen sentimientos, que no son personas, que no son igual que los demás. Y los pastores a veces se sienten solos, tristes, desanimados. Y yo leo aquí entre las líneas de lo que Pablo está escribiendo, como que él está diciendo: cuando más necesité a Lucas,
Él estuvo allí. Él estuvo allí conmigo. Ayer vine yo aquí a la iglesia porque iban a venir un par de personas a mirar el trabajo para el techo y a darme un estimado. Y estaba platicando yo con mi esposa y uno de los hombres cuando miró aquí adentro dijo, ya hicimos una iglesia casi exacta a esta. Dijo, de un pastor en Box Springs parece que dijo algo así, no recuerdo. Y dice, pero el pastor perdió la mente. Dice, un día nomás agarró por la calle y se fue caminando. Perdió la mente. Dice, porque el proyecto del techo no calculó bien los gastos y no le alcanzó el dinero y la congregación le echó la culpa a él y lo acusaron de que se había robado los fondos. Dice, cuando la iglesia vino contra él, su esposa lo dejó. Dice, pobrecito, y se perdió la mente. El ministerio, hermanos, es un trabajo muy solitario. T.D. Jakes, en una ocasión que estábamos en su iglesia y estaba hablando a los pastores, dijo, los pastores son gentes que siempre están rodeados de gente, pero son de los hombres más solos en el mundo. Y wow. Y, si eres pastor, entiendes lo que él acaba de decir. Y Lucas fue un fiel amigo de Pablo. Y pastores necesitan amigos, verdaderos amigos. Y vemos aquí lo especial que era este hombre en la obra de Dios. Lees el libro de los Hechos que él escribió y casi lo pasas por alto. Pero como vamos a ver algo ahorita más adelante en el libro de los Hechos, a cierto punto del ministerio de Pablo, donde quiera que estuvo Pablo, estuvo Lucas. Se le pegó como chicle en el zapato y no lo soltó. Y entonces vemos que este hombre era fiel, era un buen amigo. Y debemos de dar gracias a Dios por Lucas. Y yo estoy seguro que Pablo seguido daba gracias a Dios por él. Y entonces en Hechos capítulo 16, si va conmigo ahí, aquí es donde hay un cambio en el libro de los Hechos. Hechos 16, y lo vamos a ver desde el verso 6 hasta el verso 10. Y vamos a ver cómo cambia el lenguaje aquí, cómo cambia del verso 6 al verso 10. Anda Pablo en un viaje misionero y nos dice por dónde anda, nos dice los lugares donde él anda. Dice, atravesando a Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ellos iban rumbo a Asia y el Espíritu Santo les dijo, no vayan para Asia. ¿Ok? Dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. No los deja ir a Asia, agarran otra dirección y el Espíritu Santo les dice, para allá tampoco. ¿Okay? Y luego dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio.
¿Ve un cambio aquí en estos versos? ¿Cuál es el cambio? ¿Mande? Bueno, Dios les desvió el camino, pero hay un cambio en la forma en que Lucas se está refiriendo al grupo misionero. ¿Ok? Hasta el versículo 9, Lucas dice, quisieron, intentaron. El Espíritu Santo no los dejó. Pero en el versículo 10 dice, nosotros. Ya Él se incluye con el grupo. ¿Sí ve eso? Hasta el verso 9, Él no andaba con ellos. En el verso 10, ya anda con ellos, porque dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos. No dijo procuraron. Dijo, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. Ya se incluye. Probablemente donde vamos leyendo así los lugares que visitaron, cuando llegan a Troas, en la forma de yo entender el versículo, en Troas es probablemente donde se añade Lucas con ellos. ¿Okay? Porque de ahí en adelante, en el resto del libro, ya Lucas se va a incluir. Hasta aquí, Lucas no andaba con el grupo misionero. De aquí en adelante, Lucas ya va a andar con ellos. ¿Ok? Podemos colocarlo a él aquí, y cuando se le pegó a Pablo, ya no lo dejó. ¿Qué tantos de ustedes les gustaría haber andado con el apóstol Pablo? Levanten la mano. Ok. Miren, lo apiedraron, lo persiguieron, tuvo que huir por su vida, pasó noches con bestias. ¿Qué tantos todavía quisieran andar con el apóstol Pablo? Nomás quedaron 3 manos. Y ese es el error que cometemos nosotros a veces. Vemos lo glorioso que es el ministerio, pero a veces no calculamos el precio que se tiene que pagar. Y es importante que entremos al ministerio con una mentalidad correcta. Nosotros estábamos en Hope, Arkansas, parece que era Hope, Arkansas, o no me acuerdo, Glenwood, Arkansas, no me acuerdo dónde estábamos. Estábamos ministrando en una iglesia, una pareja salvadoreña, ¿mande? Glenwood, sí, Glenwood, Arkansas. Habían salido de nuestra iglesia y se habían ido para Arkansas y abrieron una misión en Arkansas y nosotros fuimos a predicar. Invitaron bastante gente y la iglesita estaba pequeña y se estaba repleta de gente, la mayoría de ellos no cristianos. Y cuando comenzamos a ministrar, nos habían advertido de antemano, la hermana nos advirtió que había una mujer que estaba loca. Y lo que ella hacía en su loquera es que se quitaba toda la ropa. Nos dijeron que esa mujer iba a estar ahí esa noche. Y sí, ahí estuvo. Y pues mi oración era, ojalá que alguien haya traído una sábana. Por si esta mujer empieza a vestirse, pues que la tapen. Y la hermana trajo a la mujer al altar y se pusieron a orar por ella, mi esposa y la hermana. Y yo en mi pensamiento dije, Señor, nomás que no se desnude. Come on, si usted hubiera estado ahí y fuera yo, usted hubiera dicho lo mismo. Y yo estaba ahí, estaban orando por ella. Había un muchacho joven que él decía que era evangelista. Y andaba de iglesia en iglesia vendiendo videos y vendiendo cassettes y vendiendo toda clase de mercancía. Y por eso él decía que él era evangelista. Estaba sentado en la banca de enfrente, como así donde está Greg, y estaba repleta de gente en la iglesia. Y yo me bajé a predicar acá de este lado porque ellas estaban ministrando acá. Y dije, para que la gente voltee su atención hacia mí. Y yo me bajé acá así a predicar. Y mientras que estaba predicando, vi de reojo que se paró este muchacho y se fue a orar por la mujer.
Y de rato oigo yo, estamos en el servicio, oigo yo, ¡ah! ¡Ah! ¡Pastor! ¡Ayúdame! Y se le empezaron a encorvar las manos así. ¡Ah! ¡Ah! Y en medio de todo, toda la gente está, y está ahí, y lo miré yo y me dio risa. A veces yo soy muy burlón. Dios tenga misericordia de mí. Pero dentro de mí estaba pensando, a ver, para que se te quite de andar diciendo que eres evangelista. Y estaba gritando y le dije, cállate la boca y siéntate allí. Y fue y se sentó y está ahí, así. Y de rato oré por él y se le enderezaron las manos y todo, pero a veces la gente ve solamente del ministerio lo bueno, porque Dios te usa, y es maravilloso cuando Dios te usa. Y todos debemos querer que Dios nos use. Pero hay otro lado del ministerio. Y con ese otro lado del ministerio no se juega. Porque te metes en un campo espiritual de guerra. Y sientes los ataques. Y no los estoy queriendo desanimar, nomás le estoy diciendo que esté consciente. Y ojalá que eso a ustedes los anime a orar por nosotros que hacemos ministerio. Porque así necesitamos sus oraciones. Pero aquí se une Lucas con Pablo. Y qué bonito. ¿Ok? Now, Lucas escribió 2 libros en el Nuevo Testamento. Escribió el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos. Y quiero que vaya a Lucas capítulo 1 y luego vamos a ir a Hechos capítulo 1 y vamos a conocer por nombre a un hombre, ¿ok? Lucas capítulo 1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia a todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí está el propósito del libro. ¿Ok? El libro es escrito para un hombre llamado Teófilo. Y cuando usa la palabra excelentísimo, este hombre probablemente era un oficial de algo rango en el gobierno romano. Era un hombre probablemente rico y de mucha influencia. Y aparentemente Teófilo ha venido a Cristo. ¿Okay? Lucas lo conoce y Lucas comienza a investigar la historia de Jesús. Lucas también ya era creyente, pero él comienza a investigar la historia de Jesús y su propósito es poner todas las cosas en orden como sucedieron, detallar la historia para que Teófilo pueda ser informado de la vida de Jesús y las cosas que sucedieron. Now, Lucas dice varias cosas. Dice, yo lo investigué con las personas que anduvieron con él y que lo vieron y que lo escucharon personalmente. Lucas habló probablemente con personas como Pedro, ya los conocía, algunos de ellos, Pedro, Juan, pero una persona con quien estoy seguro que habló detalladamente fue con María, la madre de Jesús. Porque Lucas aquí en el capítulo 1 y 2 especialmente, nos va a dar detalles del nacimiento de Jesús que ningún otro evangelio tiene. Él los tuvo que haber recibido directamente de María. Probablemente fue y le dijo, hey, Mary,
Tell me about your pregnancy. Tell me about the birth of Jesus. Y María le empezó a contar la historia y Lucas empezó a escribir. Empezó a escribir la historia directamente de la boca de ella. Y él empieza a detallar todo. Y gracias a Dios por Teófilo y gracias a Dios por Lucas, porque hoy sabemos detalles del nacimiento de Jesús que no hubiéramos sabido de otra manera. Y le escribe esta carta a Teófilo, y ese es el propósito del libro, porque él, y probablemente Teófilo, esto es solamente una suposición, no sabemos, we don't know for sure, okay? Some people think that Luke was actually the personal physician of Theophilus, que él era su médico personal de Teófilo, que Lucas era su médico personal. Otros creen que, como era costumbre en aquel entonces, que gente rica tenían sus médicos personales que a veces eran sus esclavos. Y algunos creen, no sabemos, algunos creen que Teófilo era el amo de Lucas y que cuando vinieron a Cristo, él le dio su libertad, pero que le financió el proyecto. ¿Ok? Que él, he sponsored him, por decirlo así. We don't know, no sabemos, ¿ok? Pero, Teófilo, su nombre significa amador de Dios, lover of God. Theos, Dios, Filopos o Fileo, amar. So, algunos, este era el nombre de él. Qué bonito nombre, ¿verdad? Qué feo suena en español, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, Teófilo? ¿Qué estaban pensando tus papás de ponerte ese nombre? Y si alguien aquí se llama Teófilo, no se ofenda, ¿ok? Pero el significado del nombre es muy bonito, ¿verdad? Theophilus, lover of God, amador de Dios. So, si alguien piensa tener otro hijo y si le pone Teófilo, we'll just call him Theo. Pero so Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, ¿cuál era el primer tratado? El Evangelio según San Lucas, ese era el primer tratado. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Ok? So él escribió estas dos cartas, estos dos libros del Nuevo Testamento a Teófilo, y ya especulamos, yo creo correctamente, algo acerca de Teófilo, de este hombre, quién era. Ok, now let's get to this. Vamos a llegar aquí. Lucas no era judío. Él era gentil. Now, I'm going to prick your brain a little bit. Those who study the Bible, I'm going to prick your brain a little bit. Les voy a la memoria un poquito. Can anyone tell me of another Gentile who wrote a book in the Bible? ¿Me pueden decir de otro gentil que escribió un libro en la Biblia? Think. Because I've been thinking, yo he estado pensando. Nobody. Él es el único gentil que escribió un libro de la Biblia. A mi mente. Porque lo que dice Juan, ¿verdad? Es verdad. Como Marcos creen que en verdad es de Pedro, pero no sabemos. Se lo atribuyen a Marcos. Juan escribió es claro que él escribió ese libro. Pero no one, as far as I can tell, as far as I remember, hasta donde yo sé, nadie. Lucas es el único gentil que escribió un libro, dos que están en nuestra Biblia.
The only Gentile. As far as I can remember, okay? A lo mejor algunos de ustedes se acuerdan de algo, porque como mi hijo Esteban, él tiene su propio evangelio a veces. A veces me dice, como dijo Jesús, y me dice algo, y no me acuerdo que Jesús dijo eso, pero él tiene su propio evangelio. Quiero que vean algo, porque él es gentil, y esto es importante. Porque él es gentil, él va a enfatizar que Jesús no vino solo para los judíos, que él vino también para los gentiles. Y este es un cambio, this is a shift in the New Testament. ¿Ok? Este es un cambio en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y vamos a ver algunos versos. Mire, vaya a Lucas capítulo 2, ya debe estar ahí en Lucas capítulo 1, porque ahorita leímos ahí, pero en Lucas capítulo 2, vamos a ver cómo Lucas enfatiza que Jesús vino para todos, no solo para los judíos, para todos. ¿Ok? Mire el verso 13 y el verso 14. Jesús ha nacido. Dice, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y el énfasis ahí es para con todos los hombres, no solamente los hombres judíos. Lucas enfatiza en el verso 32. Brinque hasta el verso 32. Este es Simeón, si no me equivoco, está bendiciendo a Jesús cuando María y José lo traen al templo para presentarlo al Señor. Dice, luz para revelación, ¿a quién? A los gentiles, y gloria a tu pueblo Israel. Y si brinca al capítulo 3, y en el verso 6, otra vez dice aquí, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Ok? Lucas está enfatizando aquí, siendo él gentil, que el evangelio no es solamente para los judíos. El evangelio es para todos. Y eso es hermoso, hermanos. Porque yo creo que a veces nosotros no entendemos la puerta que se nos ha abierto. Porque en el Antiguo Testamento casi exclusivamente Dios trató solo con judíos. Pero en el Nuevo Testamento se abre la puerta para todos. Mexicanos, hondureños, guatemaltecos, hasta los chicanos. Everybody. Para todos. Y Lucas, que había sido alcanzado con este mensaje glorioso, él quiere en su carta que entienda el mundo que Jesús no es solo para los judíos, Jesús es para todos. You see, look, God doesn't just love us who are in a church building on Sunday morning. A veces los cristianos creemos, oh, Dios me ama a mí porque yo voy a la iglesia y porque yo leo mi Biblia y porque yo oro y porque esto. Y aquel pobre que está allá, aquel no lo, a lo mejor lo ama sí, pero no lo ama igual que a mí. Y estamos muy equivocados. El evangelio es para todos. Y no podemos nosotros, no tenemos el derecho de excluir a nadie. A nadie. Y Lucas lo está mirando desde la perspectiva que él salió probablemente de una vida de paganismo, donde todo lo que conociera la idolatría y ídolos muertos y aquellas costumbres, y Dios le reveló a Jesucristo y él vino a fe en Jesús y oh, cómo cambió su vida, igualmente como cambió la vida nuestra. I mean, I believe that we should be just as excited as the people are going to be in AT&T Stadium or wherever the Cowboys are playing today. They're excited. Desde ahorita ya están haciendo hamburguesas y turkey legs y todo. And they're all going, you know, oh, we're going to see the game. And they're tailgating y todo. And I'll bet you there's a bunch of Christians there who didn't go to church today porque están ahí tailgating, watching the Cowboys.
I believe God's people should get just as excited about coming to church. Yo creo que nos debemos de emocionar así. Vamos a adorar al Rey de Reyes, al que abrió nuestros ojos, al que nos salvó, al que nos rescató. Oh my God. I mean, hay veces que hay cristianos que los tienes que traer arrastrando. You know, it shouldn't be that way. Y so Lucas está enfatizando, man, Dios se reveló a todo el mundo. Trajo salvación a todo el mundo. Y debe, you know, I mean, it's just beautiful. Para mí, it's just beautiful. Y luego en el capítulo 7 enfatiza el centurión romano, que Jesús le hizo el milagro. Es un gentil, centurión romano. En el capítulo 10, la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan la historia del buen samaritano? Un samaritano no es judío y él fue el único que ayudó. Y Lucas lo enfatiza. El que ayudó no era judío. Los judíos pasaron, pero el gentil, él le ayudó. You know, es como nosotros podemos decir, Dios habla español. Well, I don't know about that, pero, you know, Dios ama a los mexicanos, ¿verdad? Y sí habla español, sí, claro que sí, ¿verdad? En el capítulo 17, Jesús sana 10 leprosos y solo uno regresa a darle gracias y era gentil. Y Lucas enfatiza esto. You know, y luego en Lucas capítulo 13, vaya allí conmigo. Lucas capítulo 13. Y versos 28 y 29, Jesús está hablando acerca del reino de Dios. Y luego está exhortando ahí en el verso 28, dice, cuando veáis a Abraham, ¿ok? Está hablando, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¡Woo! Le está diciendo a los judíos, ¿ustedes creen que nomás porque son judíos y creen que los gentiles no van a estar ahí? Los gentiles se van a sentar con Abraham y con Jacob y con Isaac en el reino de Dios, van a venir de todos lados. So viene una cena especial. ¿Qué tanto les gusta que los inviten a cenar? Come on. ¿Verdad? I mean, one of the things I love about going to Israel is the buffets. Oh man. Como dijo el apóstol Pablo, I buffet my body every day. Pues en Israel lo puedes hacer. Pero, just, yeah, see, my translation. Sí, a mí también, porque buffet doesn't sound very good. Pero aquí está diciendo Lucas, hey, en el reino de Dios van a venir de todo lugar. No solamente judíos, sino también gentiles. So Dios en su misericordia salvó a los de Oak Cliff, salvó a los de Río Bravo, salvó a los de la capital de México y nos salvó a todos nosotros. Nos sacó de diferentes lugares y nos trajo a su reino. And hey, listen, un día va a haber una cena en el cielo y nos vamos a sentar. Y allí en esa mesa van a estar Abraham sentado ahí, David, va a estar allí Daniel, Pablo, y ahí vamos a estar nosotros, sentados en la mesa. Pero Dios, y empiezo ya a terminar con esto, pero Dios es el mismo, Él no cambia. Y desde el Antiguo Testamento Dios nos dio ventanitas, vistitas. Tamar era gentil. Rahab era gentil.
Ruth, quien mencionó Jesse ahorita, era gentil. Y a todas estas personas Dios no solamente las incluye en el pueblo de Dios, las incluye en el linaje de Jesús. So, David tenía sangre gentil. Los hijos de él que reinaron como reyes, Salomón tenía sangre gentil. Y Jesús mismo tenía sangre gentil. So, Dios ya nos había dado un aviso desde el Antiguo Testamento que Él tenía un plan para todos los que creen. Y entonces quiero leerles estos versos para terminar. Efesios capítulo 2. Si va conmigo ahí, por favor. Efesios capítulo 2. Comenzando con el verso 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecho con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Todos digan conmigo, pero. Dígalo fuerte, pero. Y en el verso 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Oh, thank you, Jesus. Isn't that us? Isn't that us? I'm far from God. Lejos de las promesas de Dios. Oh, man, yo no sé si tú estabas como yo, pero cómo anhelaba paz. Me hacía preguntas y le decía yo, preguntándome a mí mismo, ¿será esto todo lo que tiene la vida? ¿Esto será todo así de vacío, así de hipocresía? Porque en mi familia estábamos todos juntos y todos estábamos riéndonos, pero luego solos estábamos vacíos y solos. Y yo me senté y decía, ¿es todo lo que es la vida? ¿Esto es todo? Y Lucas era gentil. Y yo creo que Lucas a veces sentía lo mismo. I mean, is this it? Arrodillarte delante de una estatua que no tiene vida. Orar a un monito de yeso. Y luego sales de la iglesia y te vas de la iglesia a emborracharte y llegas crudo a la misa y hay maldiciones y pleitos en la casa y todo. Is this it? Is this all there is? Just religion, just empty religion? And the Bible says, no. Hay una relación, lo puedes conocer personalmente. Él te trae cerca. Cerca. We've been brought close. Y luego en el verso 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Oh, thank you, Jesus. Isn't that beautiful? I mean, man. You know, I'm going to tell you something. One of the things I love the most as a Christian, because que más me encanta como cristiano, es cuando te abrazo. Cuando te doy un abrazo. You know why? Eres mi hermano. Eres mi hermano. And I'll confess something to you. Que a veces siento más calor cuando abrazo a un hermano que no es mi hermano en la carne que cuando he abrazado a mis hermanos en la carne. Because you and I share the same hope.
The same love for God, el mismo amor por Dios, la misma esperanza. So cuando I just love it. Y yo sé que a veces, la primera vez que yo fui a la iglesia, estaba recién entregado a Cristo, llegué a la iglesia, me presentaron un hermano y yo le extendí la mano para saludarlo, él me abrazó y luego me dio un beso aquí. Yo, hey, what is going on here? El amor de Dios. Oh my God, el amor de Dios. Y hay veces que de mis hermanos en la carne, I don't get that. Porque cristianos tienen algo especial. There's a special love. It's been placed there by God. You know why? Porque sabemos lo que es ser perdonados. And so Lucas nos dice a nosotros los gentiles, les dice, hey, you're not a stranger. Lo mismo que Dios le dio a Israel, te dio a ti. Y por eso yo no entiendo a veces cristianos que se quieren ir otra vez al Antiguo Testamento, y que, why? Why do you want to go back to religion? You can have relationship. God wants you to know Him. Él quiere que lo conozcamos. And it's beautiful. It's beautiful cuando estás con el pueblo de Dios and when you're with God y it's just beautiful. And we were so far away from God. Oh, man. Dijo una vez un hermano, cuando Dios me sacó a mí, no me sacó del fondo del barril, yo estaba abajo del barril. And so, Lucas, siendo gentil, he wanted everybody to know, los gentiles, que God loves Gentiles. And that Jesus came for Gentiles. Que vino por los gentiles. And so, we find these men, estos hombres, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, just men who were saved by Jesus Christ. Fueron salvos por Él. And I want to go back to the beginning, cuando vimos a Juan, que Juan dijo, yo escribí este libro para que crean, para que conozcan a Jesús. Yo escribí las cosas que escribí en mi libro para que conozcan a Jesús. And you remember I told you que la Biblia dice que nosotros somos epístolas abiertas, we are open letters. And you remember I told you que Dios está escribiendo páginas en tu libro todavía. He's writing things in your book. Está escribiendo cosas en tu libro todavía. Because see, your story is different than mine. Tu historia es diferente que la mía. See, I don't know, yo no sé lo que es estar borracho en la carne. I never drank. Nunca en mi vida. As a matter of fact, yo pruebo la cerveza and I go, how can anybody like that stuff? Every now and then bebía un poquito de vino. Yo sé, no me manden al infierno. Bebía un poquito de vino porque me ayudaba con digerir mi comida. Pero ya el eurólogo me dijo, you drink any alcohol? Le dije, pues de vez en cuando me tomo una copita de vino y dijo, no more. Okay, está bueno. I don't miss it anyway, so. Well, every now and then cuando mi esposa y yo nos peleamos y quiero ir ¿dónde está mi botella de vino? No se crean. Okay. Pero algunos de ustedes sí. Algunos de ustedes saben lo que es estar borrachos, tan borrachos que no recuerdan las cosas que hicieron. Yo nunca usé drogas. Algunos de ustedes sí usaron drogas y saben lo que es estar bajo la influencia de las drogas. Each one of us have a different story. Cada uno tenemos una historia diferente. We were all brought to the kingdom.
by Jesus. ¿Qué historia tienes tú? Oh, I wish we had time. Que tuviéramos tiempo para que nos contaras de dónde Cristo te salvó, cómo te salvó. You know, Pastor Pacheco, estábamos sentados ahí en Saltillo y me estaba platicando y me dice Steve, dice, yo era el clásico hipócrita, Steve. Dice, yo era el cuarto diácono de la iglesia, mi suegro era el pastor. Yo era el cuarto diácono, el diácono número 4. Dice, el viernes y el sábado me echaba unas borracheras. Llegaba bien crudo a la iglesia. El domingo en la mañana. Dice, a veces me ponían en la entrada de la iglesia y me quedaba dormido. Dice, pero mascaba mi chicle y me echaba mi perfume para que nadie supiera. Dice, un día se me olvidó sacar el paquete de cigarros de la bolsa. Y estaba yo sentado y me quedé dormido y entró una mujer y me dijo, hermano, ¿usted fuma? Y dijo, hombre, Chihuahua, que tantas veces no le he dicho a mi hermano que no use mi camisa. Y dice, así era Esteban. Dice, hasta que un día me cansé. Y le dije a Dios, ya no quiero yo ir a la iglesia. Ni te sirvo a ti, no quiero ir a la iglesia. Y le dijo a su esposa, le dijo, ¿sabes qué? Vete tú a la iglesia, llévate a los niños, yo no sirvo para ser cristiano. Y dice que cayó un rayo cerca de él. Y con eso tuvo. And you know, look, quite honestly, I'm not telling you anything a lot of you don't know. Christianity is such a lovely life. Oh, man. Because you see, right now, ahorita, Dios te escudriña por adentro y por afuera. He just knows you. He knows you. He knows you. And there's nothing right now en ti, no hay nada en ti que Dios que no sepa, que no conozca. He knows you. Everything, todo.